nombre es Josué Vázquez Carranza y les voy a presentar mi actividad de la tercera unidad, actividad número 2, que se llama turbinas. Y bien, nos dice que la turbomaquinaria son aquellas máquinas que absorben energía de un fluido y restituyen generalmente energía mecánica en el eje, como una turbina de vapor, una turbina hidráulica, o bien absorben energía mecánica en el eje y restituyen energía a un fluido como una bomba o un ventilador. El fluido puede ser un líquido o un gas, un intercambiador de energía mecánica y el fluido. Está dotado de un movimiento rotativo, de ahí la palabra turbo o turbinis, de origen latín que significa que la máquina gira. Las turbomáquinas se llaman también máquinas de corriente o máquinas dinámicas, y en ellas el intercambio de energía es debido a la variación del momento cinético del fluido en su paso por el órgano intercambiador de energía, dotado de movimiento rotativo que se llama rodete. Las turbomáquinas se diferencian de otras máquinas térmicas en que son de funcionamiento continuo, no alternativo o periódico como el motor de explosión o la bomba de vapor a pistón. A semejanza de otras máquinas, las turbomáquinas son esencialmente transformadoras de energía y movimiento rotativo. Sin embargo, se diferencian, por ejemplo, del motor eléctrico, en que la transformación de energía se realiza utilizando un fluido de trabajo. Aquí hay unas pequeñas ilustraciones. Aspectos importantes de la turbomaquinaria. Están compuestas principalmente de un rodete, o también llamado rotor o alaves móviles. Por el rotor pasa un fluido continuo. No tiene que ser constante, solo continuo. No se acumula ni se pierde fluido, este solo entra y sale del rotor de manera continua. Existe un cambio de cantidad de movimiento del fluido, generando fuerzas que se aplican al rotor. Variables básicas que intervienen en el estudio de turbomáquinas. Primero de ellos son las variables geométricas, que son los diámetros, los ángulos, los espesores o los huelgos. Variables mecánicas. El par, la velocidad de giro, la potencia en el eje y los esfuerzos. Y las variables flujodinámicas, que son la presión, la velocidad, caudal, temperatura, la densidad o la viscosidad. Clasificación de las turbomáquinas. Según su aprovechamiento de energía, las turbomáquinas son generadoras de energía al fluido. Por ejemplo, las turbomáquinas generadoras. En ellas, la máquina comunica energía al fluido. Perdón, hubo un error de ortografía aquí, perdón. La energía aumenta en su paso por la máquina y estas turbinas absorben potencia para incrementar la presión del fluido. Nuevamente tenemos aquí una ilustración. Receptoras de energía de fluido. Turbomáquinas motoras. En ellas el fluido cede energía a la máquina, disminuyendo la energía del fluido en su paso por la máquina. Estas producen potencia expandiendo el fluido hasta una presión más baja, como por ejemplo las turbinas de vapor, las turbinas de gas o las turbinas hidráulicas. Y aquí tenemos unos ejemplos: turbina de gas, turbina hidráulica. Turbinas según el tipo de fluido de trabajo. Turbomáquinas de fluido compresible. En esas tenemos a las turbomáquinas térmicas. Dice que el fluido experimenta una variación de la densidad en su paso a través de la máquina.
es decir, el fluido se considera compresible. Y también tenemos ejemplos como la turbina de vapor, turbina de gas o los compresores. Por otra parte, tenemos turbomáquinas de fluido incompresible, como las turbomáquinas hidráulicas. Su diseño se hace sin tener en cuenta la variación de la densidad o el volumen específico a través de la máquina. El fluido de trabajo no necesariamente es agua. El fluido tiene que ser incompresible. Por ejemplo, una bomba, una turbina hidráulica o un ventilador, entre otros. Seguimos con la clasificación de las turbomáquinas y nos dice que según la proyección que tiene el fluido, ya sea que sean axiales, radiales o mixtas, y según el cambio de presión del fluido, como las turbinas de reacción. Y tenemos a la turbina de flujo axial. Esta es cuando la trayectoria del flujo que atraviesa la máquina es paralela al eje de rotación. Y aquí está un pequeño ejemplo. Y tenemos también a las turbinas de acción, donde nos dice que solamente la energía cinética se transforma en energía mecánica. No hay variación de presión en el rotor. Y no, ahí es un ejemplo de turbina de flujo radial. Así que cuando la trayectoria del flujo está en un plano perpendicular al eje de rotación. Aquí está un ejemplo, es completamente diferente a la de la diapositiva anterior. Y se ve perfectamente que entra por, si lo queremos ver del lado derecho, hacia el centro, y del centro se va hacia arriba. Entonces son muy comunes estas turbinas. Y se pueden, es el mismo, más o menos el mismo principio que usan las bombas para el agua que usan en los tinacos. Y por último tenemos la turbina de flujo mixto. Es cuando la dirección del flujo en la salida del rotor intervienen los componentes axial y radial de la velocidad. Tenemos un ejemplo como una turbina Francis de flujo mixto y la etapa de la bomba en flujo mixto. Muy bien. Requisitos y características de la turbomaquinaria. Nos dice que el balance de energía permite computar las transformaciones de energía calórica en potencial y cinética. Para completar la cascada de energía, es necesario poder evaluar la transformación de energía cinética en energía mecánica en el eje de la máquina. Esta transformación tiene lugar en las turbomáquinas en el paletado, que es el conjunto de paletas o alaves de forma aerodinámica, y están montados en la periferia de un disco giratorio, sobre el cual actúa el fluido dotando de energía cinética. La acción del fluido sobre las paletas causa la aparición de fuerzas sobre ellas, y estas fuerzas, actuando en la periferia del disco, causan un torque sobre el eje, que, multiplicado por la velocidad de la rotación del eje, resulta en la potencia mecánica entregada o recibida por el eje de la turbomáquina. La acción del flujo sobre el paletado es un intercambio de cantidad de movimiento que puede computarse mediante el teorema de Euler, consistente en la aplicación a las paletas de disco giratorio, que nos lo dice la segunda ley de Newton, para sistemas rotativos. Y la impulsión angular igual a cambio en el momento de la cantidad de movimiento. Bueno, a manera de conclusión, la importancia del estudio de la maquinaria radica en identificar el tipo de características que cada máquina nos puede brindar y sobre todo elegir la que más se adapte a las necesidades presentadas. La diferencia entre los tipos de bombas ayudan en gran manera para determinar cuáles son las más adecuadas y en base a sus principios de funcionamiento lograr una correcta configuración para obtener el mejor provecho de su utilización.
y mediante la aplicación de leyes y teoremas, el uso de la turbomaquinaria ejemplifica una correcta concepción de sistemas creados para obtener un rendimiento adecuado de las turbomaquinarias. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que les guste esta presentación y estaremos viéndonos más adelante. Un saludo.